Ahí está. Bueno, ustedes recordarán que Guidón está atravesando un proceso anímico mental importante, donde él está asumiendo después de las dudas que tuvo, de los cuestionamientos que tuvo hacia el creador, su rol de alguna manera de juez. Ahora vamos a verlo un poco más en acción concretamente, también en su vinculación con el creador y empezando a hacer algunas cosas que van a molestar a los midianitas, que eran el enemigo de las tribus de aquel entonces y vamos a ver que tenía algunas limitaciones, limitaciones importantes en lo militar, en la capacidad de captar a sus soldados, su gente. Vamos a verlo esto también enseguida. Vamos a compartir la pantalla, por supuesto. Solo un minuto. Pasamos acá abajo. Bien. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, 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 se ve muy perfecto. bien, gracias, sí. Muy bien. Vamos a ir al versículo 25, que es donde habíamos dejado nosotros. Dado que Guidón de Níacas le había pedido una prueba, pruebas al creador, efectivamente el creador les trajo las pruebas, y bueno, Guidón se decide a actuar. Guidón se decide a actuar y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y dice así, fue en aquella misma noche que le dijo el Eterno, toma de tu padre el toro buey y el otro toro de 7 años, y destruirás el altar de Baal de tu padre y la Asherá que está sobre él cortarás. Bueno, parece un poco confuso, pero tenemos que explicarlo. No es tan confuso dentro de todo. Ahora vamos a ver. Primero que acá tiene que hacer dos sacrificios, pero sacrificios no en el altar al Dios de Israel, sino teóricamente sacrificios sobre los altares de dioses cananeos. Baal era uno de los dioses cananeos y la Asherá, como habíamos explicado alguna vez, era un árbol, algún tipo de árbol al cual le rendían algún tipo de pleitesía. Ahora, lo curioso, o no tan curioso, porque nos explicaría el sometimiento de los hebreos, es que estos altares estaban en las aldeas de Israel. Es decir, que una forma de dominación que tenían los midianitas era la dominación religiosa. De alguna forma, incitarlos a adorar a los dioses de ellos, que eran en este caso Baal y Astarte. Sin embargo, la orden que recibe Gidón es a la inversa. Tenés que hacer sacrificios en esos altares para destruirlos, para quemarlos. Siempre un sacrificio en el altar implica una quema, implica una destrucción, como habíamos hablado la vez pasada, de algún bien determinado. Ahora, fíjense, dice aquí toma de tu padre el toro buey. O sea, era la aldea del padre, la aldea donde vivía el padre, donde vivía probablemente Guidón. Le pide un toro buey y más abajo otro toro de 7 años. Ya es un toro de inferior calidad teóricamente, 7 años, pero de todas maneras no deja de ser bienes importantes. Y destruirás el altar de Baal de tu padre y la Asherá que está sobre él cortarás. Es decir, es un desafío teológico militar que Guidón tiene que hacer. Pero fíjense, el altar o los altares están directamente en la tribu del padre de él. Directamente, tanto había llegado el grado de dominación midianita, cananeo midianita y amalequita, que estaba en la tribu básicamente de él. Sin embargo, a pesar de ser su padre, a pesar de que su padre se había resignado de alguna manera a ofrendar a la idolatría, de todas maneras Guidón va a actuar y va a destruir los altares. Y dice así, el 26, y edifica un altar al Eterno tu Dios en la cumbre de este peñasco sobre el montículo, y tomarás el otro toro y lo ofrendarás en holocausto sobre la leña de la Asherá que has de cortar. Aquí está complementando también cómo va a ser, pero le está diciendo que tiene que edificar el altar en un lugar un poco más elevado, más alto, ¿sí? En un peñasco. De todas formas, se complementa cómo va a ser esta acción en general que tiene que llevar a cabo. Y dice así después, vamos a ver acá, y tomó Gidón 10 hombres de sus siervos, e hizo como el Eterno le dijo, mas lo hizo de noche, pues temió hacerlo de día, a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad. Y acá tenemos que analizar qué es lo que dicen los comentaristas, porque evidentemente Gidón está desafiando aparentemente a su padre. Va con 10 hombres, no va solo, va de noche por temor, no va de día. Es decir, hay un cuidado también en la relación familiar. Hay una situación de choque
él tiene que cumplir una orden divina, que es la destrucción de los altares con los sacrificios de bienes de su padre, y por otro lado, la Torá ordena, respetarás a tu padre y a tu madre. O sea, hay un choque de preceptos teóricamente aquí que aparecen muy marcadamente. Vamos a ver. Y dice así, y tomó Gidón 10 hombres de sus siervos, e hizo como el Eterno le dijo. Mas lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día, a causa de la familia de su padre y los hombres de la ciudad. Gidón toma 10 hombres para poder hacer la tarea en forma rápida y poder defenderse en caso de que alguien quiera impedírselo. Podía impedírselo quizá alguien que fuera hebreo o alguien que sea midianita. No obstante, el versículo critica veladamente, ocultamente, la actitud de Gidón, pues lo hizo de noche por temor a la gente. O sea, Gidón tenía temor. No era alguien en el cual solamente confió en Dios, sino que las pruebas no terminaron de alcanzar. Lo hizo de noche. Si lo hubiera hecho de día, hubiera hecho que ese acto sea más impactante, claro, porque de día, ¿para qué se quería quemar los altares de día? Para que sea un ejemplo lo que todo el pueblo de Israel debe hacer. Todas las aldeas deben quemar los altares de los idólatras. Entonces, hacerlo de noche es una manera de decir cumplo, pero bueno, de alguna manera esto queda en familia, esto queda en la aldea que es la cual yo estoy. Si lo hubiera hecho de día, hubiera hecho que ese acto sea más importante, según dice Ralbag. Otros opinan que tal vez Guidón quiso evitar una lucha contra los miembros de su aldea. Esto también puede ser plausible. Y es por eso que lo hace de noche. Es decir, no quería un enfrentamiento civil, una mini guerra civil contra los miembros de la aldea. Recuerden ustedes, sepan ustedes, seguramente lo saben, que las aldeas de aquel entonces, especialmente las aldeas hebreas, también las cananeas, pero las aldeas hebreas, en realidad no es que los que vivían en la aldea eran todos desconocidos. La gente se conocía y a menudo tenía vínculos familiares. Eran casi aldeas de clanes familiares. Por lo tanto, Guidón quiso evitar, probablemente también, una pelea con el mismo clan familiar. Y de esta manera lo hizo entonces de noche. Esto tiene más apoyatura lo que dicen los otros comentaristas. Vamos a seguir acá. Y a la mañana, cuando la gente de la ciudad se levantó, ciudad, aldea, he aquí que el altar de Baal estaba destruido y cortada la yerá, o sea, el árbol estaba serruchado, y que fue sacrificado aquel segundo toro en holocausto sobre el altar edificado. Veamos acá lo que está diciendo, ¿sí? Los aldeanos de pronto notan, estoy acá me pueden seguir. Los aldeanos de pronto notan que el altar de la idolatría estaba destruido, como así también su árbol de adoración, las dos cosas. Y por otro lado había un altar a Dios, la reinstitución del culto monoteísta, y sobre él se ofreció el toro de 7 años que estaba destinado para el día de la salvación. O sea, la imposición de una idea de vuelta monoteísta por encima de la idea politeísta que tanto había arraigado en las aldeas hebreas o en algunas aldeas hebreas, a punto tal que habían construido este tipo de altares. Y se decían unos a los otros. Acá viene algo que es muy común y lo dijimos muchas veces en el texto bíblico, las preguntas retóricas, preguntas que inician un diálogo, preguntas que nos introducen. ¿Quién ha hecho esto? Es una pregunta legítima, totalmente. De noche dormían, no sabían quién lo rompió, quién hizo el sacrificio. Averiguaron e investigaron. No nos dice cómo. El versículo no dice. Seguramente hubo algún tipo de delación. Y dijeron, Gidón, hijo de Joash, lo ha hecho. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo saben que básicamente fue él? Bueno, acá dijimos claramente. Este hecho no se dejó pasar, sino que la gente de la aldea se alborotó y no descansaron hasta averiguar quién había hecho esto, porque era grave ante los ojos de los midianitas. Los midianitas pueden venir y arrasar la aldea porque le destruyeron el altar de su Dios. Tal vez temían una venganza a los midianitas, como dijimos, y por eso prefieren atrapar al que los puso en esa situación, que sería Guidón. Una situación incómoda ante enemigos que obviamente los tienen sometidos. Insisto, vemos un modelo de sometimiento diferente. Ya no es cobro de impuestos, ya no es una fuerza armada que hay, sino que es la imposición de altares para adoración de sus dioses, seguramente con algún control a lo largo del día en algún momento de patrullas militares midianitas, cananeas, etcétera, etcétera. Y Gidón, Gidón hijo de Joash, fíjense que está con signos de admiración,
¿Por qué? Averiguaron y arribaron a la respuesta. Se sorprendieron que haya sido Guidón de alguna manera, que era ni más ni menos que el hijo de aquel a quien la aldea de alguna manera le respondía. ¿Sí? Y mm, entonces, vamos a buscar el versículo 30. mm, Si hay preguntas, por supuesto, me lo dicen, ¿eh? No duden. Entonces, los hombres de la ciudad dijeron a Joash, le dijeron al padre de Guidón, saca a tu hijo para que muera, ni más ni menos, por cuanto ha derribado el altar de Baal y ha cortado la yerá que estaba sobre él. Ya no hay ninguna duda, le están diciendo directamente que están dispuestos a sacrificar a Gidón y le están pidiendo al padre que lo haga. ¿Sí? Vemos que no entraron a la fuerza a la casa de Joash para tomar a Gidón. Hay un diálogo, sino que esperaron afuera y le pidieron que lo saque, por eso dice sácalo. Lo condenaron conforme a la ley de Midián. Tanto ya era el grado de asimilación de pérdida de identidad que funcionaban solo con la ley midianita, por lo cual debería morir por haber profanado a los dioses paganos. Este es el pensamiento de toda la aldea, que no sabemos si era grande, si era chica, pero que de alguna manera encontró básicamente al culpable para evitar el castigo de los midianitas. Y ahora veremos de alguna manera cómo el padre se trata de reivindicar, porque hasta ahora el padre también estaba compartiendo un culto idolátrico, pero lo están poniendo en una situación totalmente incómoda. Le están pidiendo que sacrifique a su hijo. ¿Qué padre mm, puede sacrificar básicamente a su hijo? El padre podría estar dispuesto a morir él, pero no a sacrificar básicamente a su hijo. Y Joash respondió a todos los que estaban frente a él. Podemos imaginar la escena. Está la casa, está él, Guidón puede estar adentro, afuera están los miembros de la aldea gritándole, entreganos a tu hijo para que lo demos a los midianitas. Y el padre creo que dice, ¿lucharéis vosotros la afrenta al Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Es decir, ¿ustedes van a luchar por el Baal? ¿Ustedes van a salvar la honra de los midianitas? O lo que sería la inversa, ¿ustedes van a deshonrar a los hebreos? Se ve que el padre recupera un poco de su dignidad de alguna manera también. Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera en la mañana. Al contrario, está dispuesto el padre a pelear contra aquel que quiera ir contra su hijo. Si es Dios, que contienda por sí mismo con el que derribó básicamente su altar, es lo que está diciendo. Veamos acá, un minutito, el comentario, y dice así. Y Joash respondió a todos los que estaban frente a él. De aquí vemos que Joash era una persona respetable en esa aldea y su opinión era escuchada y respetada. ¿Lucharéis vosotros frente a la afrenta de Baal? Malvin, el comentarista, explica que la lógica del argumento de Joash era que si realmente Baal era un dios, él debería limpiar su honor y castigar al que lo deshonró. O sea, hay un enfrentamiento entre la idolatría, que ya varias veces vemos que la Torá y el Tanaj la descalifica por no tener vida, y aquellos que creen que los ídolos tienen algún tipo de vida y que se los puede adorar. ¿Sí? Eso básicamente es lo que está diciendo. Corre esto acá que me está molestando. Un minuto. Eh, y le salvaréis vosotros. El segundo argumento, este fue el primero, el segundo argumento era que si el mismo Baal no puede hacer justicia ante la deshonra que le han hecho, ¿acaso los seres humanos deberían salvarlo? Si un Dios de ellos no lo hace, ¿van a intervenir los humanos? ¿Qué clase de Dios es ese que precisa que los hombres lo salven? Eso sería una deshonra aún mayor. Es por eso que dice, cualquiera que tomare la demanda por él y que muera en la mañana. De alguna manera, acá vemos un criterio bastante filosófico interesante de parte del padre, que viene y convence al pueblo de que no debe tomar a su hijo Guidón, no con la desesperación, no con el sentimiento, diciéndole de alguna manera al pueblo, nosotros, ¿en qué dioses hemos creído? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Tenemos nosotros como seres humanos que salir a ayudar a los dioses medianitas? ¿Acaso los dioses medianitas no podrían con Guidón? Eso es básicamente lo que el Padre les quiere decir. Si es Dios el que contienda por sí mismo con el que derribó su altar, es decir, si él mismo no vela por su honor, está hablando de los dioses, no deben ser ellos más estrictos que Baal. De esta manera logró Joash revertir el veredicto contra su hijo. Es decir, apeló a argumentaciones claramente filosóficas, teológicas, si se quiere, para salvar a su hijo.
no tomó ni la espada, ni lo echó por él, nada en absoluto. Y ahora vemos, algo también es interesante, y fue llamado en aquel día Gidón y Erubal, diciendo que luche Baal contra él, pues derribó su altar. Gidón se llamaba Gideón, ¿sí? Pero le pusieron nombre Yerubal, le pusieron un apelativo Yerubal, y vamos a ver acá por qué. Claramente es entendible, ¿sí? Dice, que luche Baal contra él, pues derribó su altar. De esta manera, eso es lo que significa Yerubal, que luche Baal, el dios Baal, contra él porque derribó su altar. De esta manera quedó claro que Gidón estaba en contra del ídolo de Baal. De esta manera se puso en manos de Dios, ahora ya por completo, ya no hay más dudas, ya no hay vacilaciones, ya no hay pedido de prueba por el momento. Y fue entonces que Dios comenzó a salvar a Israel, recién ahora, pues no era correcto salvarlos todo tiempo que ellos depositaban su confianza en las deidades paganas. ¿Se dan cuenta lo que ha pasado acá mentalmente hablando? Tuvieron que hacer todo un ejercicio para salir del paganismo en el cual estaban y recién Dios ahora va a intervenir para luchar junto a Gidón para derrotar a los midianitas. Hasta ahora fue una lucha ideológica. La ganó Gidón a través del ejemplo que dio su padre arrepentido, sin ninguna duda, pero ya a Gidón le pusieron ya el mote, el apelativo de Yerubal, aquel que venció de alguna manera al dios Baal. Es bastante común en el Tanaj ciertos cambios de nombre cuando suceden ciertas acciones específicas. No, no solamente el tema de Moshe y de otros que se les va a cambiar el nombre en algún momento. Hay varias figuras más adelante que vamos a ver, inclusive en jueces también, y también, si Dios quiere, más adelante podríamos, en el libro de Samuel. Hay muchos cambios de nombre. El cambio de nombre significa un cambio de estatus, una jerarquización en líneas generales. No es casualidad de ninguna manera, y lo traigo como explicación ahora, que en el caso del judaísmo es en el Brit Milá, en la circuncisión de los varones, cuando se le pone el nombre a la criatura, porque se la eleva de estatus. Hasta el octavo día que la criatura nació en el judaísmo, son los padres los que saben el nombre, se va a llamar fulanito de tal. Pero entre tanto, la criatura que nació no tiene un nombre público, no tiene un nombre oficial. Cuando tenga el Brit Milá, quede elevado a un estatus determinado. En el judaísmo va sumando y elevando su estatus. De ahí la puesta del nombre. Muy bien. Eh, Una pregunta podría ser. sí, Mario, te escucho. En el caso de Moshe, ¿no? ¿En qué nombre le dieron? No recuerdo yo nada de eso. No, Moshe, le pone el nombre, Moshe se le puso el nombre Minamai Meshitiu, del agua fue salvado, Sí, del agua, sí, del sí, agua fue pero salvado. entendí que aparte de Moshe tenía otro nombre, No, ¿no? en el caso de Moshe no. Hay otras figuras, obviamente el caso de Abraham, sí cambió de nombre, se llamaba Abraham, Sí, después pasa a sí, sí, Abraham directamente. ese sí, Tenemos el caso también de Jacob, que pasa a llamarse Israel después directamente. Es decir, sí, sí. pasan situaciones muy específicas que implican grandes cambios que los lleva a cambio de nombre. Yaakov estaba asociado a la lucha con el tema del talón cuando se peleó con el ángel, pero ya después el nombre Israel significa Sariti Imael, peleé con Dios, peleé con el ángel de Dios y vencí, metafóricamente hablando, ¿sí? Y Abraham, por la característica que va a tener Abraham de ser mucho más amplio hacia todos los pueblos, ¿sí? Muy bien. Entonces explicamos esto de Gidón, vamos a pasar al versículo 33. Y todos, Midian y Amalek, acá aparecen otra vez los dos pueblos que inicialmente habían aparecido, y las tribus de Oriente, aparentemente tribus salvajes, primitivas, que estaban en el desierto, clanes beduinos, hoy llamaríamos clanes beduinos, no antes, ¿sí? Se juntaron todos y pasaron y se asentaron en el valle de Jezreel. Acá hay algo interesante, fíjense con qué sutileza hay que entender esto, porque la primera impresión que nosotros tenemos al leer este versículo, ¿cuál es? Donde dice, y todos, Midian y Amalek, y las tribus de Oriente se juntaron todos. ¿A quién debería estar haciendo referencia? Teóricamente, si hay una revuelta en marcha, estaría pensándose que todos significan los soldados de Midian, de Amalek y del resto de las tribus. Sin embargo, miren lo que es todos. Fíjese así. Se juntaron todos, acá dice,
como lo hacían año tras año que venían a saquear la cosecha de Israel. Venían como un gran campamento, su familia, sus ganados, sus guerreros, tal como lo especificó antes de los versículos 4, 5 y 6, y acampaban y destruían la cosecha de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban alimento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque ellos subían con sus ganados y con sus tiendas como langostas en gran multitud, tanto ellos como sus camellos, en gran número. Así venían a la tierra para devastarla, y se empobreció Israel en gran manera a causa de los midianitas. Es decir, la dominación midianita y amalecita sobre los hebreos se da por el hecho de que juntan a toda la masa, a todo el populacho, a todo el pueblo y se instalan arriba del territorio que quieren ocupar de Israel y lo ocupan, no con fuerza armada, no con violencia, no con soldados, sino con una ocupación socioeconómica, podemos llegar a decirlo de alguna manera. ¿Sí? Vemos entonces que había una gran cantidad de gente que se había movilizado desde muy al sur hacia el norte para ocupar básicamente estas tierras. Veamos acá. Y el Espíritu del Eterno revistió a Gidón y tocó el shofar. Abiezer se juntó con él. Vamos a entender enseguida esto. Solo un minuto nada más. Y el Espíritu del Eterno. Fíjense, acá tenemos una expresión interesante que también hemos comentado en algún otro momento. El Espíritu del Eterno. Gidón no es profeta. Gidón no está a la altura de Moisés, pero tiene un espíritu. Hay algo que lo insufla. Y acá lo vimos. Rambam lo había explicado ya en su momento en Moré Nebuchim, acá en el libro que citamos, y que dice así. Este es el primer nivel por sobre la sabiduría humana. Está la sabiduría humana y después viene el Ruach, el Espíritu del Eterno. No llega al nivel de inspiración divina, ni profecía, que son superiores a este nivel, ni ángel, que sería más alto. Allí dice que Ruach Hashem, impulso divino, es cuando un individuo lo invade una fuerza interior, como algo que se hubiera infiltrado dentro de él y le hubiera sobrevenido una nueva fuerza que lo impulsa a obrar por causa divina, por la justicia y la equidad, por una obra grande y relevante. Si bien recalca Rambam que este estado no es aún el nivel de profecía, sin duda es el paso inicial hacia ella. Sobre este individuo se dice, el Espíritu del Eterno se lo ha revestido o que el Eterno está con él y otras expresiones análogas también. También sobre Shaul se va a decir lo mismo, sobre otras figuras importantes. ¿Sí? Gidón, imbuido con ese espíritu, del Eterno, al ver que los enemigos se aprestaban a atacar, no temió ni quedó paralizado, sino que ahora se prepara para la guerra, se prepara para el combate. Antes fue una acción individual. Y ahí aparece Abiezer, que obviamente ya habíamos citado a Abiezer, pero acá simplemente explicar que Abiezer era una de las 6 familias de la tribu Menashe, que era la más valiente, que evidentemente se unió para luchar con Gidón contra los midianitas. Y acá nos explica que Joash, el padre Guidón, pertenecía a esta tribu, a esta familia de Abiezer. Así que evidentemente vemos otra vez la estructura de clan familiar, como sale en defensa de lo propio, de lo suyo. ¿Sí? Eh, ahora y dice así, bueno, ya el tema del toque del shofar ya lo entendimos, que el shofar es un llamado a toque a la guerra, lo hemos explicado en otra oportunidad. Y envió mensajeros por todo Menashe, por toda la tribu de Menashe, que era la más asediada, el cual también se juntó con él. Tengamos en cuenta que en la distribución de las 12 tribus en la tierra de Israel, Menashe ocupó un lugar muy grande, porque ocupaba parte de lo que hoy es la actual tierra de Israel y parte del otro lado de Jordania. Es decir, que tenía un lugar importante. Acá lo que está diciendo es que la parte de la tribu de Menashe que se unió con él es la que estaba dentro de la tierra de Israel. La otra parte no intervino. No intervino para nada. Allá vos, es tu problema. Yo estoy del otro lado del Jordán. Esto era parte de las divisiones profundas que existían entre las propias tribus, que vamos a ver que en el Jueces 7 y 8, capítulo 7 y 8, va a estallar con mucha más fuerza. Asimismo, envió mensajeros a Asher y a Zebulún, otras 2 tribus más al norte, al igual que Naftalí, que subieron a su encuentro. Es decir, Asher y Zebulún más al norte y Naftalí más del otro lado,
De alguna manera, Gidón confiaba en movilizar a varias tribus porque entendía que luchar contra todos los midianitas y todos los amalecitas que se vinieron con sus mujeres, con su ganado, iba a implicar una lucha muy severa, muy grande, muy importante, y por lo tanto logró movilizar con mensajeros al resto de las tribus que rodeaban la zona de Menashe. Es decir, que no fue solo un problema de Menashe, fue un problema de las otras tribus afectadas con él. Y Gidón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. ¿Qué está diciendo Gidón acá, de alguna manera, que parece ser confuso? Todos hubiéramos esperado que él hubiera hecho algún sacrificio, tal como hizo Samuel más adelante, para pedir la ayuda divina, invocarla, pero no. ¿Qué dijo Gidón? Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, Gidón, él era consciente de que si bien en su aldea había destruido el altar del dios Baal, el resto de las tribus seguía inclinándose a ese ídolo. Es por eso que se cuestiona si realmente ese pequeño mérito que posee él alcanzará para que Dios interceda por ellos y los salve de sus enemigos. Es de dudar. Hasta ahora podíamos dudar. Acorde a la opinión de Data Mikra, comentarista, esta señal que pide Guidón es luego que las tribus del norte, las citamos, fueran derrotadas, y esto lo vamos a ver en el capítulo 7 y 8, hasta sus propios hermanos, que demandaban esas huestes, cayeron muertos en aquella guerra, o sea, hermanos de Guidón. Esto puso a Guidón en un dilema e incertidumbre muy grande, y es por eso que pide a Dios una señal. Otra vez está pidiendo una invocación. Si bien anteriormente en el versículo 17 Guidón ya había pedido una prueba a Dios, ¿recuerdan ustedes? Si he hallado gracia a ti, te ruego, etcétera, etcétera. En aquella ocasión fue para constatar que el individuo que estaba hablando con él era en verdad un emisario divino. Pero en esta ocasión, la señal es para comprobar si realmente, y a pesar que las tribus del norte fueron derrotadas, a pesar de ello, ¿sí? Un minuto acá, tengo que clic acá. Dios entregará a los enemigos en sus manos o no. O sea, todavía Guidón sigue dejándonos un poco un sabor medio amargo en la boca, sabiendo qué pensar o no pensar, básicamente respecto a este tipo de situación. Y acá dice, y aquí que no pondré un vellón, un minuto más, a ver si puedo bajar. Sí, ahí me fui. Y aquí que yo pondré un vellón de lana, un pedazo de lana de alguna oveja, en la era, en el lugar. Y si el rocío estuviera en el vellón, si apareciera por la mañana la lana mojada, solamente quedando seca toda la otra tierra, o sea, toda la tierra alrededor seca, la lana mojada, entonces sabré que has de salvar a Israel por mi mano como lo has dicho. Es decir, Guidón le está pidiendo a Dios una prueba adicional y le está diciendo, quiero que hagas esto. Quiero que a la mañana, cuando el rocío actúa y moja el pasto, todo el pasto alrededor esté seco, pero este pedazo de lana que yo voy a poner acá o que pongas aquí esté mojado, esté húmedo. Eso me va a dar confianza de alguna manera. ¿Sí? Acá vemos que Abarbanel explica que Guidón, acá nos falta un minutito más, cerramos esto. Abarbanel explica que Guidón escogió este ejemplo, pues el vellón de lana se asemejaba a él mismo, que era un cordel de lana que es débil. Él se sentía como una pieza más, un pedazo de lana, un pedazo de tela. No se trata de una soga fuerte como el lino, sino que es algo fácil de cortar como un hilo de lana. Así se veía él mismo frente al numeroso ejército enemigo. El rocío es la bendición divina. De hecho, cuando rezamos a la mañana, decimos, pedimos por el rocío o pedimos por la lluvia, tal como lo cita el profeta Osea, yo seré como el rocío, etcétera, etcétera. Y justamente puso el vellón de lana en la era, pues es allí en donde se le apareció por primera vez el enviado de Dios para decirle que él iba a salvar al pueblo de Israel de manos de Midian. El resto de la tierra representaba a los demás pueblos de la tierra. Hay aquí toda una parábola, toda una explicación. La parábola era bastante clara. Si la bendición de Dios recaería solo en él y sus hombres, y no sobre el resto de los pueblos, Midian Amalek, y con las tribus de Oriente, esto sería una clara señal de Dios de que está con él y no claramente con sus enemigos. O sea, para él el vellón, la tierra, el agua, es todo metafórico. Es la necesidad imperiosa que él tiene de que esto fuera. Y así fue. Y cuando se levantó a la otra mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío una vasija llena de agua. O sea, Dios le dio la prueba que él quería. Y dijo Gidón a Dios, no se encienda tu ira contra mí, no te enojes por mí por dudar, de vuelta.
y hablaré solo esta vez. Probaré solamente una vez más con el vellón. Ya a esta altura uno se pregunta cómo es elegido Guidón, un hombre con tan poca fe, que quiere seguir con pruebas, poniendo pruebas a Dios constantemente, ¿sí? Eh, te ruego que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra, alguna pequeña modificación. Al revés, antes el vellón aparecía mojado y el rocío en la tierra no había. Ahora está diciendo que el vellón va a parecer seco y el rocío de la tierra no, va a estar húmedo, va a ser algo casi natural. Y fíjense, no hay enojo en Dios, hay comprensión de que Guidón es un ser humano con muchas debilidades, que no está totalmente a la altura de otros líderes importantes del pueblo de Israel, a pesar de que prácticamente acá la Biblia hebrea le está dedicando varios capítulos. Y así lo hizo Dios aquella noche, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. Y dice así, así lo hizo Dios aquella noche, etcétera. De esta forma quedó claro para Guidón que Dios los iba a salvar, pues era imposible que naturalmente la tierra que está abajo esté mojada por el rocío que cae de arriba y el vellón de lana que estaba suspendido en el aire esté seco. Es decir, vemos que ya Guidón necesitaba una respuesta completa, íntegra y total y la obtuvo. En definitiva, vemos un capítulo muy complejo, muy difícil, donde es elegido una persona que no es un líder de lo más meritorio del pueblo de Israel, lo cual también implica que Dios toma personas más sencillas, más para situaciones muy puntuales. Vemos desviaciones muy claras, muy directas, contundentes dentro del pueblo también, pero vemos que Guidón también puede, como un hombre simple, hacer cosas, pedir cosas, cuestionar y también tratar de salvar al pueblo de Israel y quizá lograrlo. Veamos, trataremos de leer el capítulo 7 acá para poder entender un poco más dado que están relacionados el capítulo 7 con el 6 y dice así, y se levantó por la mañana Yerubal, que es Gidón, el cual es Gidón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod, y se levantó por la mañana, generalmente significa primero rezó la plegaria de la mañana, como hizo Yoshua en su momento antes de cruzar el Jordán, después de cruzar el Jordán, perdón, y atacar Jericó. Y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod, un lugar, una fuente donde nace un manantial. Y tenía el campamento, yo estuve, dicho sea de paso, en ese lugar, estuve, es muy bonito, es muy lindo, ahí es un parque. Y tenía el campamento de Midian al norte, y de la otra parte de la colina Moré, en el valle. La descripción que da de la zona. Y le dijo el Eterno a Gidón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los midianitas en su mano para que no se alabe a Israel contra mí diciendo, mi propia mano me ha salvado. Ahora mismo Dios le está diciendo, trajiste muchos soldados. Ya explicaremos esto en la clase que viene. Ahora pues, hablarás a oídos de todo el pueblo diciendo, ¿quién es el que teme y se estremece ante la guerra, no? Que madrugue y se vaya por el monte de Gilad, que se vuelva a su casa. Y se marcharon del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. O sea, de los 32.000 personas que Guidón logró para luchar, 22.000 ya se fueron. Y el Eterno dijo a Guidón, aún es mucho el pueblo, bájalos a las aguas, bájalos al arroyo, y allí escogeremos, y será que el que yo te dijere, éste irá contigo. Ese irá contigo, mas el que yo te dijere, este no irá contigo, ese no irá. Por algún motivo que ya veremos, las aguas tienen algún sentido, alguna explicación. Verlos tomar agua, ahí Dios va a elegir quién sí y quién no, de alguna forma u otra. Sigo aquí. Entonces llegó el pueblo hasta el agua y el Eterno le dijo a Gidón, todo aquel que lamiere las aguas con su lengua, o sea que se inclina y toma, no con un vaso, con una cantimplora, sino con la lengua, ni siquiera con las manos, tal como lame el perro, a ese lo pondrás aparte, como así también a todo aquel que se postrare sobre sus rodillas para beber. Hay una separación que ya vamos a tratar de entender qué significará esto también. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, o sea, los otros, ¿cuántos quedaban? 22.000. Y todo el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas
para beber las aguas. Naturalmente, se arrodillaron para tomar agua. ¿Sí? No tenían vaso o cantimplora o lo que fuere. Y dijo el Eterno a Gidón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, ya os salvaré y entregaré a Midian en tus manos. Y el resto del pueblo, que cada cual vuelva a su casa, vuelva a su lugar. Y tomaron la provisión del pueblo en sus manos y sus shofarot, cuernos, y envió a todos los hombres de Israel, a cada cual a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y el campamento de Midian estaba abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche el Eterno le dijo a Gidón, levántate y desciende al campo, al campamento de los midianitas, pues los he entregado en tus manos. Y si temes descender, baja tú con fura tu criado al campamento, un escudero, un acompañante, y oirás lo que ellos hablan. O sea, acá vemos otra estrategia de combate diferente que ya la analizaremos el capítulo que viene. Y entonces tus manos, en la clase que viene, y entonces tus manos se fortificarán y descenderás al campamento. Está hablando de Gidón y del ayudante, nada más. Y él descendió con furia a su criado a un costado de la gente armada que estaba en el campamento. Y Midian y Amalek y todos los orientales, el resto de las tribus, estaban tendidos en el valle como langostas, lo escuchamos la vez pasada, en muchedumbre, y sus camellos eran innumerables, una multitud como la arena que está a la ribera del mar, metafórico. Y fue Gidón, y aquí un hombre estaba contando a su compañero su sueño, diciendo, otra vez aparecen sueños acá. He aquí que yo soñé un sueño que veía un pan de cebada que rodeaba el campamento de Midian, y llegaba a la tienda y la hería de tal manera que caía y la volteaba hacia arriba y la tienda caían. O sea, Gidón sería como un pan de cebada. Trataremos de entender la próxima qué significa esto de un pan de cebada. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gidón. Hay un famoso libro llamado La espada de Gidón, hijo de Joash, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los midianitas con todo el campamento. O sea, detrás de todo este ceremonial hay algo especial. Y cuando Guidón oyó la historia del sueño y su interpretación, no sabemos quién lo interpretó, se prosternó, se inclinó y volvió al campamento de Israel. Y dijo, a donde estaban los 300, levantaos que el Eterno ha entregado el campamento de Midian en vuestras manos, como si necesitara una prueba más y repartiendo a los 300 hombres en tres escuadrones. Fíjense, de 32.000 quedaron 300 hombres en tres grupos de 100. Dio a cada uno de ellos shofarot en sus manos y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Recuerden que era de noche. Y díjoles, miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegara al extremo del campamento midianita,